Buen día, hermanos. ¿Han tenido buena semana? Muy bien. Muy bien. Cuando un judío conoce a Cristo, porque los judíos necesitan conocer a Cristo para poder ser salvos. Ellos no son salvos ni por la ley, ni por guardar los mandamientos. Toda persona, incluyendo a los judíos, tienen que tener un encuentro con su Salvador, con el Señor Jesucristo, en la cruz para poder ser salvos. Cuando un judío conoce a Cristo y tiene esta experiencia de conversión genuina, se le llama judío mesiánico. Es el título que se le atribuye. Un judío mesiánico. Cuando nosotros... ¿Hay algún judío acá en la iglesia? Levante la mano, ¿quién tiene raíces judías? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué tribu? Bueno, son sefardí. Mi abuelo venía de Tánger. Ya. Bueno, para cuando nosotros, la mayoría de nosotros somos gentiles, ¿no es cierto? Yo desciendo de mi mamá, que era de Huaraz, de Lima, y mi papá era de Suiza, y según mi ADN, tengo ascendientes filipinos. ¿Ah? ¿Qué tal? Entonces, para los que no son judíos, que quieren parecerse a los judíos, eso se llama judaizante. No se llama mesiánico, se llama judaizante. Hay iglesias donde los cristianos quieren parecerse a los judíos y en realidad están judaizando. Sin embargo, eso no nos quita a nosotros que debamos orar por ellos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, nuestro Señor Jesucristo fue judío. Y el texto que acaban de leer en forma antifonal, versículo 6, quiero que vean el versículo 6. El versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Miren lo que dice, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Y por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Está hablando de Jerusalén. Uno de los días más tristes del pueblo judío contemporáneo ha sido el 7 de octubre, del 2023. Una turba de terroristas del grupo terrorista Hamas invadieron el sur de Israel y en un solo día mataron a 1.200 personas y hubieron 5.400 heridos. Ese mismo día, este grupo terrorista tomó 251 personas como rehenes. Todavía quedan en Gaza aproximadamente 97. Este no es un dato exacto, creo que hay mucho menos. Han ido entregando. Han sido liberados, según este cuadro, 117 a septiembre del 2024. Y cadáveres recuperados, 37. Creo que en este momento han entregado a los últimos rehenes. ¿Quiénes eran los últimos rehenes? Los últimos rehenes eran una familia argentina-israelí, compuesta por el abuelo, por una madre de 31 años, por un hijo de 4 años y un bebé de 9 meses. Entregaron los 4 cadáveres, porque los 4 estaban muertos. Cuando ustedes ven las imágenes, el cajoncito del bebé de 9 meses tiene un cartel pegado que dice, arrestado, el 7 de octubre. Un bebé de 9 meses fue arrestado. No fue secuestrado, sino fue arrestado, ¿no? La hipocresía en su máxima expresión.
un bebé de 9 meses arrestado. Mataron a la madre, mataron al otro niño, mataron al abuelo. La Biblia nos dice que debemos orar por la paz de Jerusalén. Lo interesante en todo esto es que yo recuerde, no escuché a nadie, ninguna manifestación pública en las universidades americanas, no escuché a los grupos saliendo en las calles con carteles para quejarse de esta masacre, no. Esto viene después, cuando la gente sale a defender a los asesinos. Cuando salen con carteles para hablar, pobrecitos, miren lo que están haciendo. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando Hamás atacó a Israel, ellos sabían que iba a haber una represalia. ¿O no? O sea, ustedes se imaginan que atacando, matando a 1,000 y tantas personas, hiriendo a 5,400, secuestrando 251. O sea, ¿ustedes creen que el gobierno israelí no iba a responder? ¿No lo sabían los de Hamás? Claro que lo sabían. Y sabían que la respuesta iba a destruir a su propia gente. Y aún así lo hicieron. ¿No es cierto? No les importó. ¿Por qué? Porque ellos tenían 3 razones fundamentales para hacer esta masacre. La primera era tratar de mostrar que Israel era vulnerable, que habían bajado la guardia, cosa que habían hecho. Los israelíes habían bajado la guardia pensando que había una paz, por lo menos superficial, ¿no? Y los israelíes bajaron la guardia y por eso es que ellos atacaron. Mostraron que Israel era vulnerable por esa zona. En segundo lugar, volvieron a poner en la agenda política internacional el tema de Palestina, que era su objetivo. Querían que todo el mundo hable de ellos. Y en tercer lugar, ellos querían provocar la respuesta de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se escondían abajo de hospitales, lanzaban sus cohetes desde las escuelas, y el sistema de defensa israelí detecta de dónde sale el cohete, y ellos responden. Y el cohete caía en una escuela, y el cohete cayó en un hospital. Y como ellos desde ahí, encubriéndose en la población civil, lanzaron sus ataques, obviamente cuando Israel contestaba, esto iba a hacer que la comunidad internacional se vayan contra los salvajes israelíes, ¿no? La maldad encerrada en todo esto es tan brutal. O sea, ¿cómo está en este momento Palestina? Absolutamente destruida. Y eso lo sabían los de Hamás cuando hicieron su incursión. Y no les importó su propia gente, con tal de mostrar sus ideales al mundo y que la gente condenara a Israel. Y nosotros, como iglesia, debemos orar por la paz en Jerusalén, ¿no? Quiero que lean conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Queda después de Reyes, después de Samuel, poco antes de Apocalipsis. ¿Listo? Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 al 6. Dice: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas
A Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Hay un cuadro que les pongo ahí con el Salmo 48. Ahí está. El Salmo 48, se puede leer. Ahí sale un AirPlay Code. AirPlay Code. 4687. Ahí está. Ok, dice el Salmo 48, versículos 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, y a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. A Jerusalén se le llama la ciudad del gran rey. Y hoy en día es el centro religioso del mundo. Para los judíos, para los cristianos e inclusive para los musulmanes, ¿no es cierto? Ahora estaba buscando un poco la historia. Miren, primero, fue establecida como ciudad de Dios durante el reinado del rey David. Eso lo sabemos. Luego fue destruida por los babilonios, ¿no? Reconstruida por el rey Darío de Persia. Conquistada por Alejandro Magno del Imperio Greco-Macedonio. Luego cayó bajo el dominio romano. En el año 638, los árabes musulmanes conquistaron Jerusalén bajo el califa Omar. La ciudad se convirtió en un lugar sagrado para el Islam. Y ahí fue cuando construyeron la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, esa mezquita que tiene una cúpula encima. En 1099, los cruzados cristianos capturaron Jerusalén y la volvieron a establecer como reino del mundo cristiano. En 1187, el líder musulmán Saladino reconquistó la ciudad para los musulmanes. En 1517, los otomanos, los turcos, conquistaron Jerusalén bajo el sultán Solimán el Magnífico. Después de la Primera Guerra Mundial, Jerusalén quedó bajo el control británico como parte del mandato de Palestina. Y en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña cedió la tierra al pueblo judío en compensación por la masacre del Holocausto. Pasaron 3.000 años de conquistas y reconquistas y pérdidas y destrucciones, 3.000 años desde David hasta que Israel volvió a tener posesión de Jerusalén. 3.000 años. Pero esta es una historia de guerras. Y cuando estaba leyendo a los historiadores, decían, ¿qué cosa tiene Jerusalén? Que es la codicia de todos. ¿Qué cosa tiene Jerusalén? Que es la codicia de todos, que todo el mundo quiere conquistarla, quieren tenerla, quieren poseerla, ¿no es cierto? ¿Saben cuál es? Es la ciudad del gran rey. Y bueno, el Salmo 122 entonces nos enseña a orar por la paz de Jerusalén. Pero hay algo más en el Salmo. Y es el primer versículo. Quiero que leamos versículos 1 y 2. Y nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esa es una canción. ¿La conocen? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Y cuando yo leí este primer versículo del Salmo, dije, a la casa de Jehová iremos. ¿Se referirá a Jerusalén? ¿Qué cosa es la casa de Jehová? Entonces, entré al software ahí, Logos, para preguntar, ¿dónde aparece en la Biblia la casa de Jehová? El primer lugar donde aparece la casa de Jehová es con el tabernáculo. El tabernáculo, dice el texto,
En Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En ese tiempo no había templo, solo había un tabernáculo. Y la gente traía sus ofrendas a la casa de Jehová. Me gusta este texto que dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Imaginen la escena, ¿lo ven ahí el tabernáculo? Ok. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, miren lo que pasaba. ¿Cómo se dice? Traspásense, ¿no? Transpórtense a esa época, todo el pueblo afuera, en el tabernáculo, y dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube que acompañaba al pueblo de Israel descendía. Ustedes están viendo ahí, entonces Moisés está entrando y la columna de nube que los acompañaba todos los días comenzaba a descender. Una nube que comenzaba a descender. Y dice, y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. ¿Se imaginan eso? Jehová hablaba con Moisés. Señor, buenos días. Buenos días, Moisés. ¿Qué tal? ¿Qué has tomado desayuno? No creo. Señor, me falta mi pancito con chicharrón. No te preocupes. Dice, y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube, que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué, ¿recuerdan? El que quiso entrar a la tierra prometida y no lo dejaron. Y el único que entró a la tierra prometida junto con Caleb, cuando murieron todos en esa generación de 40 años, Josué, no se apartaba nunca del tabernáculo. Entonces, en primer lugar, cuando la Biblia menciona la casa de Jehová, se refiere al tabernáculo. Pero cuando David ya se coloca como rey, él dice, yo no puedo vivir en un palacio mientras mi Dios tiene un tabernáculo, que es una carpa. Y entonces David decide construir un templo para Dios. Y dice un templo más glorioso que la casa del rey, porque tenía que ser así. El templo de Dios tenía que ser glorioso, ¿no? Y entonces más que la del rey. Pero Dios le dice, tú no. Esto le debe haber dolido. David, tú no. Pero no. Pero Señor, ¿por qué? No. ¿Sabes por qué? Porque hay sangre en tus manos. Me la va a construir tu hijo. Y Salomón le construye el templo. Y dice el texto en Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aparece nuevamente la expresión, la casa de Jehová, en referencia al templo que Salomón estaba construyendo. Segunda de Crónicas capítulo 5. Segunda de Crónicas 5, 13 al 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, Salomón había terminado de construir el templo. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces
la casa se llenó de una nube. Igual a lo que pasó con el tabernáculo. La casa se llenó de una nube. Y el texto dice, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, cuando leemos el Salmo 122, y nos vamos ahora al Salmo 122, cuando leemos en el Salmo 122, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿De qué cosa está hablando? Hemos dicho que este salmo es uno de los 15 salmos que se le llaman los salmos del peregrinaje, los salmos que son progresivos, ¿no? Graduales. Y entonces, las personas que estaban yendo hacia Jerusalén, ¿no? Las personas que estaban yendo hacia Jerusalén en esa travesía para celebrar las fiestas judías, se encaminaban a Jerusalén, pensaban en Jerusalén, oraban por Jerusalén, pero se gozaban de que iban a poder estar en el templo, que era la casa de Jehová. Entonces ellos se gozaban porque iban a estar en el templo. ¿Y por qué se alegraban los hebreos? Yo creo que hay 5 razones. 5 razones. La primera, por la alabanza. Y es interesante porque la Biblia menciona, escuchen, entre alabar y cantar, la Biblia menciona 466 veces alguno de estos términos. 466 veces la Biblia nos dice, alaben, canten, adoren, alaben, canten, adoren. Y cuando estamos en la casa y yo voy a ir a comprar algo, Lucy me dice, no te olvides de la leche. 1. A los 3 minutos me repite, no te olvides de la leche. ¿Estoy mintiendo o no? Y me dice 3 veces, no te olvides. Ya la tercera vez yo estoy diciendo, pero que me cree bruto, y después me la olvido. Cuando voy a comprar me la olvido. Pero ahora imagínense que alguien te repite 466 veces. Eso es como para decir, mi pueblo es bruto, ¿no? ¿Cierto? Y yo pregunto ahora, ¿quiénes cantan? ¿Quiénes alaban a Dios durante la semana? Para ellos, para el pueblo de Israel, no había oportunidad, porque probablemente en sus casas algunos podrían cantar. Pero el gozo de estar en el templo, David instituyó cantores permanentes 24 horas para que canten, para que alaben a Dios. Para ellos, la alabanza, hermanos, era un motivo de gozarse. Puedo llegar y gozarme y cantar y alabar a Dios. ¿Quiénes tienen un tiempo de alabanza diariamente? Cuando vienes a la iglesia pueden ser que las 5 canciones que cantamos sean las únicas 5 canciones con las cuales tú alabas a Dios. Ellos se gozaban en eso. Ellos se gozaban de que iban a llegar y habían coros, habían cantores, habían instrumentos. La alabanza es parte de la fe. Y nosotros tenemos que aprender a eso. Y por eso, hermanos, es tan importante que cuando venimos a la iglesia, no venimos por la prédica. Venimos desde antes. Porque yo quiero estar en el momento en que se empieza a cantar al Señor. Quiero ser parte de la alabanza. La segunda cosa es su identidad. Y esto yo lo he reflexionado mucho, ¿no? Miren el Salmo 122, versículos 3 y 4. Dice, recuerden, el 1 y 2 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Y miren en lo que dice el versículo 3 y 4. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, allí subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Y esa era otra razón por la cual el pueblo se gozaba, porque se iban a encontrar con su gente. Y esto es una cosa que a mí me maravilla, ¿no? Porque nosotros lo llevamos dentro sin querer con nuestras culturas, ¿no? Hablamos ahorita con Liliana y le preguntaba sobre su viaje a Colombia. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando tú vas a tu país, es otra cosa, ¿no? Estamos acostumbrados a estar en Suiza. Suiza es maravilloso, Suiza es precioso, podemos salir a la calle, no te roban las llantas del auto, no te asaltan ni te quitan el celular, todo está... Pero cuando estás allá, es la vida, la gente, es el claxon de los buses, avanza, ves, avanza. O sea, ese tipo de cosas te traen vida, ¿no? Te sientes con tu gente. Claro, y por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, en una reunión, ¿no? Entonces en esta reunión van a haber puros peruanos. Entonces tú ya sabes más o menos cómo va a ser la reunión, ya te imaginas ya cómo va a ser la reunión, ¿no? Porque tú conoces la cultura. El pueblo de Israel vivían dispersos por todas partes. Estas fiestas judías eran oportunidad para que ellos se encontraran con su gente, con su pueblo. ¿Te sientes tú parte del pueblo de Dios? ¿Te sientes realmente parte? Cuando tú dices, voy a la iglesia, no solamente voy a ir a alabar a Dios, sino voy a encontrarme con gente que cree lo mismo, que adora al mismo Dios, que yo puedo hablar sin problemas. Nadie me va a mirar mal por mencionar un versículo bíblico. Entonces la segunda razón por la cual el pueblo se alegraba era por su identidad como pueblo de Dios. Se reunían. La tercera razón que encontramos era por la palabra. Vamos a leer un texto en Segunda de Reyes, capítulo 23. Esto es lo que ocurría cuando la gente subía al templo. Segunda de Reyes, capítulo 23. Subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Entendieron? Desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose en pie el rey junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. No era como nosotros, que tú vas con tu Biblia, que muchos de nosotros tenemos varias versiones de Biblia, y tenemos en casa, y si te olvidas uno tienes la otra. Y ahora con el celular, que abres tu celular, y ya tienes la Biblia por todas partes. En ese tiempo no había eso. La Biblia eran rollos, ¿no?, de escritura que solamente los sacerdotes tenían acceso. Solamente los sacerdotes. La gente no iba caminando con una carreta llena de rollos, del rollo de Isaías, para poder leerlo en el camino. Entonces ellos no tenían acceso a la palabra de Dios. Estar en el templo significaba escuchar la palabra de Dios. Y por eso se alegraban. Yo voy al templo porque tengo oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y eso les llenaba el corazón, porque cuando tú estás en comunión con Dios, la palabra te llena el alma. La palabra te llena el alma. Si tú vienes a la iglesia y cuando escuchas la prédica no se te mueve el corazón, algo está mal. Tú tienes que escuchar la palabra
Y la palabra tiene que tocar acá adentro. Tiene que hablarte, tienes que salir de acá y decir, salí edificado. Hay predicadores en el internet que yo los escucho y a los 5 minutos cambio. No es porque sean aburridos, pueden ser chistosísimos, ¿eh? Hay varios que son súper graciosos. Pero cuando terminan de predicar, dije, ¿qué aprendí hoy día? Me dio un par de consejos interesantes, bueno, discutibles, pero palabra de Dios, que me alimente la palabra de Dios. Hermanos, en esta iglesia ustedes tienen la oportunidad de escuchar palabra de Dios. Y esto es el punto. Pero no solamente nosotros, sino dice, desde los más pequeños. Tengo amigos que no enseñaron a sus hijos desde pequeños la palabra. Y hoy me piden que suplique, que clame, que ore por la conversión de sus hijos. Cuando tú percibes lo que va a pasar con una persona que no tiene a Cristo en el corazón, cuando tú entiendes lo que va a pasar con alguien que no tiene a Cristo en el corazón, y luego volteas y dices, ups, son mis hijos. ¿Tú sabes lo triste que va a ser eso? Si el Señor viene por su iglesia y tú tienes a Cristo en tu corazón y tú te vas y ves a tus hijos que se quedan, ¿sabes lo triste que va a ser eso? Y entonces ellos se alegraban porque en el camino a Jerusalén llevaban a sus hijos. Sus hijos iban a escuchar las historias. Con las historias iban a aprender. Estábamos el viernes con mi nieta y claro, yo me siento a comer con ella. Ella come cuando yo le cuento historias, ¿no? Y yo que soy un poquito alaracoso, entonces ahorita estamos en la historia de Noé. Entonces que Noé construyó el barco, ¿no? La arca grande, y que al final Dios le dijo que iban a entrar animales, una pareja de cada animal, y entonces nos pasamos toda la comida diciendo, y llegó el perro, y Noé le preguntó, ¿y tú quién eres? Y entonces, ¿cómo contesta el perro? Y Zoe contesta, wow, 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 wow. ¿Y cómo hace la perra? ¿No? Y así llega el elefante, la jirafa, el león, ¿no? Entonces, ella va escuchando la historia. Claro, no es exacto, no es la historia bíblica, obviamente, ¿no? La historia bíblica tiene otros matices más serios, ¿no? Pero yo le estoy enseñando a ella la palabra porque quiero que ella en algún momento pregunte. Interesante porque el otro día mi hijo, ella le dijo a mi hijo, papá, quiero comer pero con la historia de Jonás. Entonces él comenzó a contar la historia de Jonás y él decía, no, así no es, así no. Porque Jonás estaba durmiendo y estaba tomando desayuno con su mamá con pan con chicharrón. Y entonces, hermanos, escuchen, cuando venimos a ver, cuando ellos iban al templo, era la oportunidad para que sus hijos preguntaran, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Qué hizo Dios? Eso, hermanos, le alimenta el alma a tus hijos. Y cuando crecen en algún momento, de repente toman decisiones propias, de alejarse, puede ser. Pero la palabra está sembrada en ese corazón. Naturalmente cada uno tomará su decisión individual. Pero tú sembraste la palabra, no puedes permitirte perder esa oportunidad de que tus hijos escuchen la palabra de Dios. Y tú tampoco. La cuarta razón, vamos avanzando. La cuarta razón, ofrendar. Uy, otra vez el tema. Dice hay el texto de Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 6. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, etcétera, etcétera. ¿A qué se refería esto? El pueblo de Israel estaba entrenado, educado y enseñado a separar para Dios
una parte de todo lo que recibían. Cada vez que alguien me discute este tema, yo siento que detrás de eso hay una codicia impresionante. Hay un egoísmo impresionante. Y les conté, y les vuelvo a contar la misma historia toda la vida. Un primo mío que me dijo, oye Carlos, a ti te sacan el 10% de lo que ganas. Y yo le dije, a mí no me saca nada nadie. Yo doy lo que me da la gana de dar, ¿ya? Y es más, le dije, tú deberías hacerlo. Y me dijo, ¿y por qué yo? Porque hay millones de personas que necesitan ayuda y tú te comes toda tu plata en lugar de compartir por lo menos un 10% de lo que ganas con gente que está en necesidad. Nos quejamos todo el tiempo, el gobierno, sí, que no da. No, a ver, da tú pues. No tienes que traerlo a la iglesia, porque si tú no eres parte de la iglesia, no tienes por qué traerlo. Pero ¿qué hay de las personas que están en la calle que no tienen que comer? ¿Qué hay de los niños huérfanos? ¿Por qué no compartimos el 10% de lo que ganamos con toda la gente que está en necesidad? Como repito, no tienes por qué traerlo a la iglesia si quieres. Pero cuando tú agarras y dices, no, este 100% es mío y me lo quedo y para mí. Dime, ¿eso no es egoísmo? ¿Ah? ¿No es egoísmo? En cambio, cuando hay gente que necesita, tú deberías decir, todo el mundo, y para los que están escuchando en internet, todo el mundo debería decir, el 10% de lo que gano lo reservo. En nuestro caso, nosotros lo reservamos para Dios, para nuestra iglesia, para los proyectos que tenemos, para sostener nuestros locales, ¿ok? Pero si tú no eres parte de la iglesia, tú puedes decir, mira, yo un 10%, yo tengo personas que conozco que no tienen una comida para el día de hoy. Yo conozco gente que está pasando necesidad. Está bien, dáselo, pero muestra que no eres egoísta, ¿no? Entonces el pueblo hebreo sabía cuál era la enseñanza. La enseñanza era clarísima. ¿No? La gente me dice, no, pero eso se refiere a las ovejas, a las vacas. Está bien, separa tu oveja, tu vaca, lo que tengas, ¿no? Si tienes ovejas, ovejas. Si tienes vacas, vacas. Y si tienes sueldo, ¿qué haces? Entonces ellos reservaban eso. ¿Y a dónde lo llevaban? A la casa de Jehová. Y se alegraban porque lo tenían reservado. Un amigo mío viajó a Chile hace muchísimos años atrás. Fue a participar en unos trabajos allá y fue hospedado por una familia que vivía en el campo, ¿no? Él estaba viviendo con ellos. Y entonces, un día pasó y vio que había un lechón. Pues uno ve al lechón y tú dices, ya lo calculé, ¿no? Entonces, lo miró, dijo, uy, y entonces él les dijo, ¿y eso? Porque estaba aparte. Y la familia le dijo, eso es del Señor. Son mis primicias para el Señor. Ah, muy bien. Estaba en la casa y se dio cuenta que había necesidad. Que había necesidad. Es decir, no tenían mucho para comer, faltaba comida y él sentía mal porque estaba invitado. Y entonces él agarra y dice, pero allá tienen un lechón. Y la gente lo avergonzó. Le dijo, ¿te refieres al lechón del Señor? Y él dijo, trágame tierra. Porque la gente le enseñó que lo que es del Señor, es del Señor. Y por eso cuando preguntaron a Jesucristo, él dijo, es muy fácil, es muy fácil. Denle a César lo que es de César y denle al Señor lo que es del Señor. Entonces, la cuarta cosa por la cual ellos se gozaban de ir al templo es porque podían llevar sus ofrendas al Señor. Era un gozo poder dar. Era un gozo poder llevarlo al Señor y decirle, Señor, mira, acá está, para ti. ¿Verdad? Y por último, la quinta razón era para servir. Claro, los levitas servían, los sacerdotes servían, pero ahora ellos llegaban y tenían oportunidad de servir al pueblo. ¿Quién les cocinaba a toda esa gente? Cuando el pueblo llegaba para celebrar las fiestas, ¿dónde comían? Había un restaurante, la gente llegaba con plata. ¿Qué hacían? ¿Tarjeta de crédito para pagar? ¿Qué hacían? Muchísima gente servía en esas fiestas al pueblo de Dios. Y esto es algo importante, hermanos, porque mi vida no tiene sentido si no obedezco al Señor. Pero cada vez que tú lees la palabra y aparece obedecer,
al costadito aparece servir. Muchos creyentes pasan toda la vida siendo consumidores de la fe, pero no sirviendo al Señor. Ahora, ya está, ya sabemos por qué el pueblo se alegraba de ir a Jerusalén, porque a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová iremos. Vamos a ir a la casa de Jehová a alabar. Vamos a ir a la casa de Jehová y me voy a encontrar con mi pueblo, con mi identidad. Vamos a ir a la casa de Jehová y voy a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir a la casa de Jehová, voy a llevar mis ofrendas. Voy a ir a la casa de Jehová y voy a poder servir al Señor. Y entonces vino Nabucodonosor y Suácate les destruye el templo. Viene Nabucodonosor, destruye el templo de Jerusalén y se los lleva esclavos. Y entonces el profeta Isaías tiene que enseñarles una lección más. Quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2. Isaías 66, versículos 1 y 2. El profeta Isaías tiene que decirles a ese pueblo que estaba esclavo en Babilonia, que ya no tenían templo a dónde ir, tiene que decirles una gran verdad. Les dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y entonces, de estar acostumbrados a ir a Jerusalén, al templo, y ver un templo físico, y de repente encontrarte que no hay templo. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde adoro? ¿A dónde alabo? ¿Ah? ¿A dónde? Isaías les va a decir, oye, espérate. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo me van a poder edificar ustedes? Y si no tienes templo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Busca un templo? Y entonces les dice, mi mano hizo todas estas cosas, del versículo 2, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Pero qué? Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Dios dice, no me interesan los templos físicos, porque lo que quiero son corazones. Corazones de personas que sean pobres, humildes de espíritu y que tiemblen ante mi palabra. Que tiemblen ante mi palabra. Que tiemblen ante mi palabra. Y por eso Dios nos convirtió a nosotros en templos del Espíritu Santo. Como Dios no se le puede construir un templo, y porque no puede ser encerrado en un templo, Dios dijo, ahora nosotros, ¿los quiénes? Los pobres de espíritu y los que tiemblan a su palabra, se convertirán en templos de Dios. Y entonces, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y hay un texto que es interesante. ¿Cómo funciona esto del templo para nosotros? Nosotros no somos judíos. Nosotros no tenemos el templo de Salomón, y luego el templo de Salomón fue reconstruido, el segundo templo, que fue el que llegó a Roma, y luego en el año 70 fue destruido el templo, y ahora no tienen templo y por eso lloran en el muro de los lamentos, ¿no? Porque no tienen templo. Cuando se reconstruye el tercer templo es que el Señor está pronto a venir, ¿no? Ahorita el pueblo de Israel no tiene templo. Pero ¿cómo es con la iglesia? Si ahora los templos no son físicos, sino son las personas en donde mora el Espíritu Santo. Quiero que lean conmigo 1 Timoteo 3. Versículos 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la casa de Jehová entonces ahora? La iglesia. Y nosotros como iglesia somos la unión de todos los templos chiquitos, todas las partes del cuerpo de Cristo, todos aquellos donde mora el Espíritu Santo, que son templo del Espíritu Santo, juntos, unidos, conformamos la iglesia, que es la casa de Dios. Y nosotros podemos estar en este local, podemos estar en la calle, podemos estar en un parque, podemos estar en cualquier lado. Y el templo no es un local. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y cuando tú entiendes eso, cuando cantas, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, en nuestra época, en la época de la gracia, ya no de la ley, sino de la gracia, cantas. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Cuando nos alegramos de ir a la iglesia, porque ahí están reunidos todos aquellos que son templo del Espíritu Santo. Y por eso cuando venimos se cumple lo mismo. Se cumple lo mismo. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, hermanos, repito, no solamente para escuchar la prédica. Venimos a la iglesia para adorar a Dios, alabar a Dios. Y venimos con ese espíritu, quiero alabar a Dios. Me voy a reunir con mi gente. A mí me encanta el almuerzo. Me encanta el almuerzo que tenemos acá. Porque nos sentamos en la mesa, compartimos tiempo de amistad y disfrutamos de la amistad de los demás. De vez en cuando salen algunos chistes ahí, nos reímos también, ¿no? Y entonces la pasamos bien porque estamos como pueblo de Dios. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi cuerpo, dice la Biblia. Nosotros somos un cuerpo y nuestra cabeza es Cristo. Venimos a alabar a Dios, tenemos compañerismo con el pueblo. ¿Escuchamos palabra de Dios o no? Traemos nuestras ofrendas al Señor. O sea, las reservamos y luego las traemos. ¿O es cuestión de cuánto tienes? ¿Te queda? No. Eso es lo que hacemos con el Señor. Le ofrendamos al Señor las moneditas que nos quedan. Eso es honrar al Dios de los cielos. Y por último, tenemos oportunidad de servir a Dios. Voy terminando. Hay personas que no se identifican con su iglesia. Son como visitas, ¿no? La miran de lejos, como si fueran extraños. Hablan de ella como si no fueran parte de ella. Hay mucha gente, yo he escuchado a gente que habla, en esa iglesia, ¿no? O en mi iglesia pasa esto. Pero ¿tú eres parte de la iglesia o no? ¿No? Es como hay gente cuando se me acerca y me dice, pastor, ¿sabe? Mi matrimonio no está bien. Y yo le digo, ¿de cuánta gente se compone tu matrimonio? ¿Cuántos hay? 2. Cuando tú me dices que mi matrimonio no anda bien, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la otra persona está mal? ¿O que los dos están mal? ¿No es cierto? Porque no puedo hablar de mi matrimonio fuera de mí. Mi matrimonio soy yo. Entonces, cuando yo hablo de mi matrimonio, estoy hablando de ella, mi esposa, y yo. Algo no estamos haciendo bien para que nuestro matrimonio no vaya bien. Algo estamos haciendo mal. No puedo culparla y no puedo hablar de mi matrimonio como si fuera algo externo a mí, ¿no? Mi matrimonio no anda bien, como si fuera del vecino, ¿no? Es como un equipo de fútbol, ¿no? Es increíble, qué mal juegan ustedes, hemos perdido. Pero tú eres parte del equipo o no. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hay personas que hablan de la iglesia como si fuera externa. Visitas son. No son familias, son visitas. ¿Se han dado cuenta cuando alguien llega de visita a la casa? No es familia. Cuando es mi hijo, por ejemplo, Mark,
viene de visita a la casa, pero él es familia. Entonces él llega inmediatamente, lo primero que hace, va en su cuarto, se acomoda, abre la refrigeradora, cocina, me ensucia todo, ¿no? Me cambia de lugar. Me cambia el lugar, yo tengo acá, mi cuchillo es acá, ¿no? Pero lo pone al otro lado. Porque él se siente familia. La visita no. La visita pregunta, Carlos, ¿puedo? Miran, observan. Hermanos, eso no es iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, tú estás metido en la iglesia. Y la iglesia es parte tuya. Y entonces tú vienes y me dices, Carlos, ¿sabes qué? Podríamos hacer esto para mejorar. Carlos, ¿estás seguro que hay que hacer esto? Y yo le voy a contestar, ¿no? Y les voy a contestar como pastor, y voy a decir, no, mira, vamos a hacer esto, porque trabajamos como iglesia. Y la segunda cosa que hay que pensar es que hay gente que cree que se puede vivir sin iglesia. Para los jóvenes, seguro no lo conocen, pero nosotros nos recordamos al viejito Julio Iglesias, ya tiene 85 años, está recontra carcamán. Vi una foto del pobre, Dios mío. Entonces, él tuvo una frase muy conocida, ¿no? Que decía que las amo a todas, así con su acento, las amo a todas, ¿no? Hay mucha gente que cree que eso es lo correcto en las iglesias. Yo no tengo iglesia porque yo soy de todas las iglesias. Yo no tengo esposa, ¿por qué? Porque yo amo a todas, ¿no? Esa es la figura de una persona que dice que no tiene una iglesia en la cual se congrega, en la cual trabaja, en la cual sirve, porque la iglesia eres tú. Entonces, cuando te encuentras con eso, gente que cree que se puede vivirse en iglesia, porque son como picaflores, entonces te estás encontrando con una deformación. Es un monstruito, un cristiano monstruito. Vamos terminando. Fui a la iglesia, domingo, día del Señor, porque es mi tiempo para alabar y cantarle a mi Dios, porque voy a reunirme con mi gente, mi familia, porque voy a escuchar y crecer en la palabra de Dios y quiero que mis hijos la escuchen y crezcan en ella, porque llevaré las ofrendas que he separado para Él, porque quiero aprovechar el tiempo y servirle. Y el último versículo de la mañana, Isaías 58, versículos 13 al 14. Si por causa del día de reposo nosotros celebramos el domingo, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, y al día santo del Señor llamas honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por el Salmo 122. Queremos bendecirte, alegrarnos cada vez que tengamos que congregarnos, asistir a la iglesia, porque tu misma palabra lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias por los que nos escuchan a la distancia, que no pueden estar presentes, pero quisieran estar presentes. Oramos por ellos también. Y terminamos esta prédica, Señor, orando por la paz en Jerusalén. Oramos que tú cuides y protejas esa ciudad y ese pueblo que necesita todavía conocerte. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.